Justicia e independencia judicial, una visión comparada. Tenemos el alto honor de presentar al doctor Dante Martín Paiva Goiburu, distinguido jurista peruano, reconocido académico e investigador en el ámbito de Derecho Constitucional y los Derechos Humanos. El doctor Paiva Goiburu es abogado, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así como doctor en Derecho y Ciencias Políticas, destacado por su sólida formación académica y su permanente aporte al desarrollo del pensamiento jurídico constitucional en el Perú. Cuenta con una importante trayectoria como docente universitario en programas de pregrado, maestría y doctorado, contribuyendo activamente a la formación de nuevas generaciones de juristas y especialistas en Derecho Público. Asimismo, se desempeña como secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección peruana, espacio académico de gran relevancia para el estudio y fortalecimiento del constitucionalismo en Iberoamérica. Es también secretario de redacción de la Revista Peruana de Derecho Público, miembro del Comité Científico de la revista Saber Servir de la Escuela Nacional de Administración Pública e investigador RENACIT, consolidando una destacada labor académica, editorial y de investigación jurídica. Su producción intelectual y participación en espacios académicos nacionales e internacionales lo posicionan como una voz autorizada en el análisis del derecho constitucional contemporáneo y la defensa de los derechos fundamentales. En esta oportunidad nos honrará con la ponencia titulada Modelos de control de constitucionalidad en el derecho comparado. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Dante Martín Paiva Goiburu. Muchas gracias, Félix, por esa generosa presentación. Muy buenas tardes a todos, distinguidos jueces, personal, servidores judiciales, que en esta tarde y público en general que nos congregamos para, en el marco del Congreso, conversar sobre temas apropiados en torno a la jurisdicción, sus alcances y, por qué no, también sus problemas. Voy a hacer una ponencia breve, teniendo en cuenta que este ámbito que vamos a abordar en realidad es una cuestión con muchas aristas. ¿Y por qué lo decimos? Un poco voy a avanzar y he más o menos dividido lo que podríamos llamar los problemas sobre el control de constitucionalidad. No solamente desde la óptica del ejercicio de estos mecanismos muy conocidos como el llamado modelo difuso o el modelo concentrado, sino la forma en la cual se puede analizar sus implicancias. En primer lugar, quiero referir el llamado problema del modelo. Los países en el mundo tienen a dos horizontes muy marcados en el plano jurisdiccional: el modelo de control difuso y el modelo de control concentrado. No olviden esos nombres. De aquí vamos a detallar en qué consiste en cada uno. Pero esos son los nortes, el difuso y el concentrado. Hay un control político, pero ese no lo vamos a ahondar el día de hoy porque en realidad ocurre en muy pocos espacios. Y luego vienen los modelos derivados, donde está el modelo sobrepuesto, el modelo mixto y el modelo dual o paralelo. En todos estos ámbitos los jueces intervienen. Pero partimos con la idea del modelo porque en el caso del control concentrado solo pueden ser jueces que conforman el llamado Tribunal Constitucional. Pero si hablamos del modelo difuso que aplica en nuestro país en paralelo con el concentrado, los jueces están involucrados. Por esto es un tema que debe conocerlo tanto el de civil, laboral, penal, entre otras especialidades. No es un asunto exclusivo de jueces constitucionales que, dígase de paso, no hay la especialidad en todos los distritos judiciales. En realidad hay una ínfima parte. Unos 5 distritos judiciales del Perú nomás tienen jueces constitucionales. Pero el juez civil, por ejemplo, de Tumbes, como el juez contencioso de Tacna, podrían recurrir al control difuso. Entonces, la primera inquietud es el problema del modelo. Eso lo digo también desde una óptica académica. Segundo problema, el problema de la Constitución. Para poder ejercer el control de constitucionalidad, que en el fondo lo que busca es reivindicar la supremacía de la Constitución. Cuando uno habla de control constitucional, hace referencia a que ninguna norma de rango inferior puede vulnerar a la Constitución. La pregunta es, ¿qué pasa si la Constitución no dice nada expreso acerca de algo que la ley podría estar osando intervenir? Un ejemplo práctico. Los jóvenes en estos tiempos están reclamando por el medio pasaje, que en la práctica no se está cumpliendo.
Entonces podrían alegar ellos el derecho fundamental al medio pasaje. Si vemos la Constitución de cabo a rabo, no dice nada sobre el medio pasaje. El medio pasaje es un derecho, sí, pero de rango legal, no es de rango fundamental. Entonces, ante una eventual disposición que pudiera vulnerar o a lo mejor revocar el medio pasaje, se podría alegar, esto es inconstitucional, ¿bajo qué argumento? Si tu Constitución no dice nada al respecto. Sería muy específico, claro, que la Constitución dijera algo detallado sobre el medio pasaje, pero en algunos países hay una particularidad. Por ejemplo, en Francia literalmente reconocen el aborto como derecho en su Constitución. Entonces, toda norma que pudiera ir en contra de esa disposición sería inconstitucional. De ahí que también esta temática aborda el llamado problema de la Constitución, específicamente en su contenido. El tercer problema que estamos señalando es el problema de las competencias y también la regulación. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de control constitucional o control de constitucionalidad, tenemos siempre en mente al Tribunal Constitucional, porque es el órgano de control por excelencia en los países donde existe. Sin embargo, han de saber, no existe Tribunal Constitucional en la mayoría de países del mundo. El llamado modelo concentrado estricto es un modelo de pocos países. Generalmente lo adoptan países pequeños, salvo excepciones como Alemania y Rusia. Pero en América Latina, sin ir muy lejos, los países geográficamente más grandes y sobre todo federales, Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos no tienen tribunal constitucional. Y les va mal, ellos dicen estamos de alguna manera indefensos porque no hay un tribunal constitucional, para nada. Entonces, ¿qué tipo de modelo tienen ellos si es que no existe un tribunal constitucional? Vamos a ver que tienen difusos o mixtos, ojo con ello. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que uno tiene como modelo al TC peruano, pero ojo, el TC peruano es una peculiaridad en lo que vamos también a detallar en un momento más. Pero les pongo un adelanto a propósito del contexto electoral. El TC en el Perú no tiene mayor injerencia en los temas electorales, salvo por ahí los amparos para ciertos candidatos. Pero el órgano de justicia en materia electoral, todos sabemos, es el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, en Chile, la Constitución le ha dado a su Tribunal Constitucional la tarea de pronunciarse sobre la ilegalidad de los partidos políticos. O sea, si un partido político es contrario a los intereses de la Constitución, el TC tiene el poder de sacarlo de la participación en el ámbito electoral, cosa que en el Perú lo ejerce el Jurado Nacional de Elecciones, pero como sabemos, sus decisiones no son revisables. Entonces, eso también nos tiene que llamar la atención. El problema de la competencia y la regulación es que no todos los tribunales hacen lo mismo. Hay una función genuina, hay una función necesaria que fue concebida teóricamente por Hans Kelsen. ¿Y cuál es? Que sea el órgano que defiende la supremacía de la Constitución con el poder de eliminar normas. Esa es la particularidad y la virtud de todo tribunal constitucional mínimamente. Pero en algunos países también le han dado la tarea de resolver hasta conflictos limítrofes, como es el caso de España, por ser un país con regiones muy marcadas, y lo que ellos le llaman también las comunidades autónomas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando revisemos este asunto porque, ojo, los tribunales tienen una tarea en común básica, pero bajo sus constituciones les han podido dar más tareas. Y uno cree y dice, no, entonces el Perú, ¿por qué no hace esto? Muy sencillo, porque eso depende de cada constituyente. Y sobre esto último justo quisiera anotar también el complemento del problema de la interpretación. ¿Cómo interpretamos una norma que tiene un sustento principalmente político? El error de muchos, de repente inexpertos en el mundo constitucional, es que este no es el Código Civil, no es el Código Penal, no es la Ley del Procedimiento Administrativo. Es una norma política, es una norma que surgió de las convenciones de los grupos que ejercen y participan en el poder. La Constitución del 79 era bastante retórica y eso generó muchos problemas. Por eso es que la del 93 quitó casi 100 artículos de la predecesora.
¿Por qué? Porque a más artículos y más extensos, la interpretación se vuelve más problemática. Así de que solo hablar de cada uno de estos problemas nos daría para horas de conferencias, para mayores ensayos, escritos y, ¿por qué no?, hasta las tesis tan necesarias para que jueces, magistrados y servidores judiciales sigan avanzando en la carrera. Y qué mejor que ustedes tienen en sus manos los expedientes directos a analizar el asunto. Por ejemplo, un detalle, el TC peruano también ha atravesado por etapas. Los amparos, los habeas corpus no siempre llegaban al TC. Yo, por ejemplo, puedo citar el caso del extinto embajador José Antonio García Belaúnde. Cuando él fue separado de la diplomacia peruana en el gobierno de Fujimori, él interpuso un amparo. Y ese amparo no lo resolvió el Tribunal Constitucional, en definitiva instancia, lo resolvió la Corte Suprema. O sea, hasta hace menos de 30 años, los casos se agotaban en el Poder Judicial. Hoy en día, primera instancia de amparos, segunda instancia de habeas corpus, Poder Judicial. Pero cuando toca ya una decisión definitiva para el justiciable que no ha sido favorecido, se acude al TC. ¿Por qué cambió? Entonces, eso va de la mano precisamente con la competencia de la regulación, pero de todas maneras va a incidir con el problema de la interpretación. Y el problema final es, por supuesto, y acá tenemos a varios magistrados presentes, el problema de la elección de magistrados. Eso sigue siendo un conflicto latente. ¿En qué sentido? De que cada vez que en el país se tiene que elegir magistrados, y ahora vamos a tener la novedad que lo va a hacer un Senado, o sea, menos votos, antes eran 87 votos mínimos, ahora va a ser esa cantidad, incluso la mitad, un poco menos. Es así que tenemos potencialmente un problema para el año 2027 cuando tienen que incorporarse los nuevos magistrados. Y de ahí vienen las preguntas. ¿Qué se requiere para ser magistrado constitucional? ¿Cuánto debe durar el cargo? ¿Quién los debe elegir? Todas esas preguntas van de la mano con estos 5 problemas que hemos podido identificar y que, insisto, son motivo para mayor estudio y dedicación porque hay algunos esfuerzos académicos que han ahondado en el tema, pero no son suficientes. Entonces, por ejemplo, para hablar sobre la cuestión o el problema del modelo, y ahora sí vuelvo al inicio, me estoy, digámoslo así, respaldando en la obra de Víctor García Toma, que fue magistrado del Tribunal Constitucional hace muchos años y que ha venido estudiando y produciendo análisis, estudios muy valiosos en torno a la dinámica del Tribunal Constitucional. Y es precisamente quien ha sistematizado esta estructura de clasificación de los modelos de control de constitucionalidad. 2 grupos iniciales, los modelos originarios y los modelos derivados. De los modelos originarios, el modelo de control orgánico político, que les llamo modelo político, pero sobre todo a la audiencia, principalmente creo que le interesa, el modelo orgánico jurisdiccional, en sus 2 vertientes, lo difuso y lo concentrado. Y luego vienen los modelos derivados, que lo que hacen es adaptar, variar, atenuar los originales, los originarios. Una también circunstancia muy importante que hay que tener en cuenta es que en el mundo hay aproximadamente 196 países y, como les decía, el problema de la Constitución. ¿Cómo puedes hablar de Constitución y de control de constitucionalidad si hay países, no muchos, pero miren qué nombres aparecen allí, que no tienen Constitución escrita? Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra es un caso paradigmático, porque Inglaterra lo que reivindica no es la soberanía de la Constitución, no es la supremacía de la Constitución. ¿Qué reivindican los ingleses históricamente? La soberanía del Parlamento. Entonces, ¿pueden más los jueces que el Parlamento históricamente para los ingleses? No. En realidad el Parlamento es el que lo puede todo. Si decimos eso acá en el Perú, obviamente que incendiaríamos la pradera, más aún con el nuevo Congreso que se va a conformar. No nos va a gustar que digamos, aunque recordemos que Montesquieu en Francia es quien expone las ideas sobre el legislativo, el Congreso como el primer poder del Estado, ¿no? Y los jueces solo eran la boca que pronunciaban las palabras de la ley. Y parece mentira, pero esas tendencias no se han agotado con los años. Entonces, tenemos que tener en cuenta el panorama. En el mundo hay aproximadamente 189 países con constituciones escritas. Cada uno de ellos es un potencial para analizar y estudiar cómo funciona el llamado control de constitucionalidad. Y eso que no he entrado a temas operativos, como puede ser qué tipo de normas se impugnan y, por supuesto, cuánto tarda el pronunciamiento.
Es así que, para tener también algunas pautas conceptuales, les sugiero que revisemos el diccionario panhispánico del español jurídico, donde, como ustedes pueden ver, encontramos definiciones muy amigables que les pueden también ayudar en sus actividades jurisdiccionales, sean a los asistentes, sean a los secretarios y, por supuesto, a los magistrados, ¿no? Para, en pocas palabras, de forma muy elegante y concisa, tener una idea clave en torno a las instituciones, como es, por ejemplo, control de constitucionalidad. Es el control que deben realizar todos los jueces de la nación, por el cual verifican, a pedido de parte o de oficio, que las disposiciones que componen la Constitución pues, ¿no? están concordantes con la norma suprema. Pero también de ahí la propia definición ahí se divide en control difuso de constitucionalidad y control concentrado. Las especies originales, llamemos así que estas son las piezas básicas de un Lego, ¿no? El Play con lo que juegan los niños. Pero sobre la base de estas piezas básicas es que yo puedo construir mi modelo definitivo. La pregunta es, ¿funciona o no funciona? Ahí hay que remitirnos a la experiencia y muchas veces implica revisar la casuística. No voy a hablar de amparos, no voy a hablar de habeas corpus, aunque curiosamente en algunos de los países, sobre todo donde está el modelo difuso, el amparo es el mecanismo para hacer una revisión judicial de las normas. Pero quiero brevemente nomás referir, para también refrescar las ideas, acerca de cómo se concibieron estos modelos de control. Históricamente, el modelo de control difuso dentro de los tipos jurisdiccionales es el primero. Nace por una decisión judicial, por un caso, el caso Marbury contra Madison. O sea, no estaba en la Constitución. En cambio, luego vamos a ver, el modelo concentrado sí nace primero en las constituciones de Austria y de República Checa, y luego será Hans Kelsen quien trata de sistematizar teóricamente la institución. Pero los norteamericanos, porque esto es una creación estadounidense, ellos contemplan y señalan a partir de una demanda en específico, la demanda del que iba a ser nombrado juez William Marbury contra el secretario James Madison. Y lo que pasó allí fue que el juez John Marshall advirtió que había llegado este conflicto entre un juez a quien no le querían dar su nombramiento y el secretario de una nueva administración estatal que precisamente se rehusaba. Pero advierte Marshall y dice, ¿por qué la Corte Suprema tiene que ver este caso? Porque hay una ley que le faculta, hay una ley que el Congreso ha dado. Recuerden que Estados Unidos tenía apenas 15 años de funcionamiento en aquel entonces, no más, en una nación muy joven. Y como el Congreso nos ha ordenado, el caso ahora está bajo nuestra competencia. Sin embargo, Marshall advirtió, ¿quién es el Congreso, por decirlo de alguna manera, para ordenarle a la Corte Suprema qué hacer si la Corte Suprema se debe a la Constitución? Entonces, la frase literal es categórica. ¿Qué ocurre para entender esta institución? O la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley. Si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitado por naturaleza. Ahí está el fundamento. Claro, un fundamento positivista, porque el parámetro es la Constitución. Tú no puedes contravenir a la Constitución. Si fuera una visión justnaturalista, no hablarías de la inconstitucionalidad, hablarías de la justicia. Recuerden, Cicerón, el Tratado de las Leyes. No puede haber una ley injusta. No es ley. Acá, ¿qué te dice? No puede haber una ley que contravenga la Constitución, porque no es ley. Entonces, hay que analizar cómo el fenómeno fue cambiando históricamente. Por supuesto, Kelsen tomará nota décadas más tarde de esa situación de los Estados Unidos, pero él no compartía que todos los jueces, siempre y cuando hubiera una demanda, como fue la de Marbury contra Madison, recién pudieran participar y solicitar, a lo mejor de manera muy incidental, que se revise si la norma es constitucional o no, porque en principio toda norma es constitucional. Entonces, Kelsen idea
otro planteamiento que ya estaba en práctica en su Viena, ¿no?, natal, en Austria y también en República Checa, pero que luego él en este muy recomendable libro llamado precisamente La garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que lo ven abajo y que está disponible en muchas plataformas gratuito porque es una edición peruana, Kelsen analiza y advierte. El poder político no es confiable, lo dice literalmente Kelsen. Este no es el Kelsen de la teoría pura del derecho, este no es el Kelsen del compendio de la teoría del Estado. Este es un Kelsen mucho más contextualizado, ajeno tanto a la teoría, sino ir hacia un problema concreto. Los políticos pueden contravenir a la Constitución cuando les plazca, entonces alguien debe defenderla. ¿Y ese guardián quién es? Un tribunal. ¿Pero por qué un tribunal?, le van a preguntar. Porque un tribunal tiene la capacidad, tiene el poder de dejar sin efecto una norma que pueda atentar. A diferencia de los norteamericanos, el juez inaplica la norma al caso. Acaba el caso, se archiva el expediente, pero la ley seguirá allí. Si alguna vez vuelve a ser requerida esa ley, otro juez puede seguir ese precedente o, quién sabe, cambiarlo. Pero para Kelsen no se trata de que exista un caso concreto como era el de Marbury que pedía ser nombrado. Aquí lo que hay de lleno es una norma inconveniente y este tribunal debe ser capaz de eliminar la norma. Al margen de que genere efectos o no, desde su redacción se vea, contraviene. Por eso el nombre de control concentrado, ubicado específicamente o también abstracto en la norma misma. No necesariamente que haya aplicado efectos, y ustedes lo habrán visto en los últimos años en el Perú cuando han surgido normas peculiares, ya están preparando la Procuraduría, por ejemplo, del Ejecutivo, la demanda para interponer. Fue en el caso de los CAS, cuando establecieron que los CAS pasaban a plazo indeterminado en 2021, a la semana se interpuso la demanda y el TC declaró inconstitucional la ley salvo en un artículo, pero en todo lo demás lo revocaron. Para ya ir terminando, en algunos países, como les decía, se ha adaptado una suerte de híbrido. Incluso ellos mismos lo reconocen. No somos estrictamente difuso ni estrictamente concentrado. Hemos tomado de ambos. Por ejemplo, está el modelo sobrepuesto, que es propio de lo que viene a ser Costa Rica, donde tengo una sala específica dentro del Poder Judicial. La idea de Kelsen es que este tribunal esté fuera del Poder Judicial, sea un órgano autónomo con la única sola tarea de ser el protector o guardián de la supremacía constitucional. Pero los países advirtieron, no es necesario, tal vez solo una sala dentro de la Suprema que se dedique a pronunciarse de manera abstracta ante la amenaza de vulneración o ante la vulneración en sí de una norma contra la Constitución. Caso de Costa Rica, caso de Uruguay. Y en el caso de Colombia, como en el caso de México, decíamos, ellos sí se consideran mixtos. Y en un momento más vamos a ampliar por qué para ir resumiendo nuestra ponencia. Y el caso de Brasil, ahí está el Tribunal Supremo de Brasil, una vez más, país federal que no tiene TC. ¿No? La experiencia europea y la experiencia latinoamericana es bien peculiar, porque los países federales históricamente no tenían tribunales constitucionales. ¿Quiénes han roto esa regla? Los alemanes, que son federales, y los rusos. Y este detalle es muy importante también de tener en cuenta, que a veces se omite indebidamente, porque la forma de Estado, que puede ser unitario como el Perú, o federal, va a incidir en los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, si el tribunal alemán, que se puede leer con deleitación por los académicos peruanos, pero hay que partir de esa notable diferencia, es un tribunal que tiene una competencia de acuerdo a los alcances que le permite su Constitución, porque por base, ser federal implica que sus territorios, ellos le llaman los Länder, son muy autónomos, igual que Suiza, que también es federal. Pero nosotros somos un país unitario y los efectos tienen un alcance mayor. Entonces, la misma web de del Supremo Tribunal Federal dice, somos un modelo híbrido que combina de los dos. En el caso peruano, la mayoría de las veces se consideraba mixto, pero García Belaúnde, y nos adscribimos a la tesis del maestro Domingo, es que en el Perú hay un modelo dual o paralelo. Es decir, el control difuso está en la Constitución, artículo 138, pero el control concentrado también está en la Constitución, artículo 200 y siguientes. Cada uno va
por su lado, aunque el Código Procesal Constitucional ha incluido algunas digresiones. Para terminar con la idea de lo comparado, no podemos revisar a los 189 países. Sería interesante, ¿no? Por ejemplo, Corea tiene un tribunal constitucional. Hay artículos en coreano de Kelsen, los he podido encontrar. Claro, no se he podido leer porque yo no leo coreano, pero al menos el nombre sí lo he podido ubicar y traduciéndolo al inglés algo pude extraer. Pero para que vean la vastedad de, por supuesto, la reflexión académica, categórica de Hans Kelsen, que es leído hasta en el lejano oriente. Entonces miren ustedes, y ahí están las pautas de la propia Constitución. En el caso europeo, Alemania, artículo 93 y artículo 94, y ahí nos habla de la intervención de su Tribunal Constitucional. Igual que Italia, que tiene una Corte Constitucional. Sin embargo, ya ha habido cambios. Por ejemplo, los alemanes son considerados tributarios del control concentrado. Pero en el caso de Italia y los efectos de la Unión Europea, una cosa que también tiene que tenerse en distinción con el Perú. El control llamado control de convencionalidad, que también ha crecido en su alcance, ellos sí lo aplican más seguido que el Perú. ¿Por qué? Porque ellos tienen varios tratados a nivel de la Unión Europea que son indispensables de analizarse. Y bajo últimas reformas se le ha dado esa potestad a los jueces. En cuestiones convencionales, temas de la Unión, los jueces pueden actuar cuando adviertan alguna disposición que puede ser lesiva a los derechos fundamentales. Pero para los otros casos, control abstracto, la Corte Constitucional procede. En España, también modelo de control concentrado, sigue la hechura kelseniana, y en Francia, que es una excepcionalidad, ellos tienen lo que se llama el Consejo Constitucional, que no es estrictamente un tribunal, que en realidad para muchos es una especie de modelo político modernizado, porque lo conforman incluso hasta los expresidentes de Francia, pero tienen originalmente la potestad de observar proyectos de ley. Originalmente fue así. Un control preventivo. Antes que sea ley nos pronunciamos. Si el Consejo lo veta por inconstitucional, no prosperaba ley. Acá es diferente. Esperamos a que sea ley y luego cuestionamos. Y luego le agregaron la posibilidad de también a las normas ya en vigor. Y en el caso de Latinoamérica, ahí está Argentina, Chile, Brasil y México. En el caso de Argentina, Argentina parece mentira, pero su modelo constitucional es bastante norteamericano. Ellos son control difuso genuino, no son mixto. Incluso también su modelo político. El vicepresidente de Argentina es el presidente del Senado. Eso es igual que Estados Unidos. Ellos han calcado el modelo norteamericano constitucional, tema que valdría para estudiarse en el mundo del derecho comparado. Y ahí lo dice, ¿no? Toda persona puede interponer, acción expedita y rápida de amparo. Toda persona. ¿Y quién debe resolver? Todo juez. No es como en el concentrado, el caso va al Tribunal Constitucional. En el caso de Chile, ahí están sí las disposiciones del control concentrado chileno. Han querido introducir el control difuso, pero con menores y casi muy ocasionales efectos. Brasil, que ya lo mencionamos, artículo 97 y 102, y México, que es uno de los países que ha tenido más reformas en los últimos años. Recuerden que el amparo nace en México y la Suprema Corte de México, como país federal, es la que puede también dejar sin efecto normas, ahí lo dice, ¿no? De las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre, y ahí pone los detalles acerca de las normas que continúan. Bueno, ha salido un poco distorsionado, pero está la fuente, el detalle. Esto nomás era para contribuir en algo al otro problema que le decía, el problema de la elección de los magistrados o conformación del TC. El caso peruano es único. Es el único país donde su legislativo elige a los 7 magistrados. En el resto de países, con cambios, matices, el modelo, ¿cuál es predominante? Un grupo de magistrados por el Ejecutivo, un grupo de magistrados por el Legislativo y un grupo de magistrados por el Judicial, equilibrando a los clásicos 3 poderes. Lamentablemente en el Perú ese modelo, que también estuvo presente hasta 1992, el 93 destierra ese modelo, muchas veces ha traído más polémicas que provecho, sobre todo porque se ve el tribunal no como un órgano de contrapeso,
sino más bien como una continuación, eventualmente, lo ven, no digo yo necesariamente que comparte esa idea, pero queda la suspicacia que puede ser una prolongación de los intereses del legislativo. Y la idea genuina de Kelsen era que haya un contrapeso del poder político con los mecanismos de la jurisdicción. Y qué mejor ustedes, los presentes, que trabajan día a día en los casos para entender el valor de la jurisdicción, del rol del poder judicial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Dante Martín Paiva, por su valiosa e importante exposición. Invitamos a la distinguida panelista nacional, la doctora Erika Mercedes Salazar Mendoza, para la ronda de comentarios, preguntas y reflexiones. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Paiva, por su excelente exposición. La he escuchado atentamente y me he detenido en los dos últimos problemas que usted ha planteado, ¿no? Pero antes de eso voy a indicar algunas premisas, porque estaba atenta a lo que usted ha dicho y quedamos claros que en el Perú tenemos un sistema dual o paralelo de control de constitucionalidad, ¿no?, que combina las tradiciones americana y europea, ¿no? Donde el control concentrado, sin duda, aquí en el Perú lo ejerce el Tribunal Constitucional, y no solamente control, sino, considero yo desde mi punto de vista, poder, porque un poder absoluto, porque resuelve además en definitiva y última instancia, ¿no?, ciertos procesos constitucionales, donde inclusive resoluciones de la Corte Suprema pueden ser declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y hago un paréntesis ahí para indicar también lo que usted ha señalado, que en la mayoría de países no tenemos este modelo, no tenemos un control concentrado a través de un TC, pero en el Perú sí, ¿no? Y también escuché que usted dijo que si ponemos en la palestra la pregunta de quién tiene más poder, el Parlamento o el Poder Judicial, arde Troya, ¿no? Mejor no respondemos. Pero, y ahí viene la pregunta, entonces, con este modelo peruano, y justo también traigo a colación lo último que usted dijo, ¿considera usted que la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es el idóneo? ¿Está politizado o no el Tribunal Constitucional? Bien, gracias. Interesante pregunta y hay que tomar posición, ¿eh? Yo creo que no es a pesar que han habido buenos magistrados, no vamos a decir que no, pero no es natural que un solo órgano concentre la capacidad de nombrar, llamemos así, su supervisor. Porque finalmente el Tribunal Constitucional nace para supervisar primero las decisiones del Congreso, control abstracto de constitucionalidad. Y eventualmente también al Poder Judicial, porque a él le llegan los amparos y habeas corpus que resuelven. Justamente tengo acá este libro a la mano que hemos sacado con los estudiantes de San Marcos. Cada uno de ellos estudió un caso especial de los años 18 y 19 para ver cuánto tardaba el Poder Judicial. Por ejemplo, acá hemos podido establecer que es un mito a veces la sobrecarga procesal. Claro, en Lima es imposible pues esto evitarlo, eludirlo. Breve nomás hacer este paréntesis, pero el TC sí los casos tranquilamente pueden durar 2 años. Y se supone que es tutela urgente, ¿eh? Y ha habido casos que en el Poder Judicial se han resuelto el mismo día. Bien peculiar, en habeas corpus. Claro, no ha sido en Lima, les adelanto, han sido al interior del país. Pero se ha podido cumplir con la tutela urgente que manda el Código y la Constitución. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que muchas veces apelando a la sobrecarga en el TC, dicen no tenemos tiempo, demoramos los casos, etcétera, y por ahí han venido también las ideas, contemos con más magistrados. Podría ser que funcione como podría que no. No hay todavía un sustento, creo yo, adecuado, pero más aún, tal vez eso podría prolongar este control, llamémosle de alguna manera, indirecto, que hace el TC, porque el TC finalmente va, el Congreso va finalmente a nombrar a quienes los partidos políticos decidan, que no es algo inédito en el sentido del poder, porque en los Estados Unidos es el presidente de la Federación, el presidente de los Estados Unidos, quien nombra a los magistrados supremos. Pero claro, ahí respetan mucho la cultura del mérito. Traen a los mejores académicos con su corazón republicano, demócrata, sí, porque es ineludible a veces, pero el mejor de Harvard, de Oxford, de Yale, bueno, Oxford es inglesa, ¿no? De Harvard, de Yale, de Columbia, ¿no? Allí sí los traen. Pero aquí ya hemos visto la experiencia, no da garantías
para que este modelo garantice la idoneidad y la imparcialidad. Con el perjuicio del respeto que le puedo tener a algunos magistrados, pero una última muestra. Antes de la actual composición hubo una elección bajo este modelo que primero la comisión hace filtros y de acuerdo al estricto orden de mérito se votaba. Me acuerdo que el que quedó primer lugar en la elección del 21 sacó al final 7 votos en el Pleno. Una humillación pública, porque te han calificado primer lugar y ¿cómo el Pleno te va a dar 7 votos? Yo creo que ningún académico que se respete quiere pasar por ese maltrato. Hay que cambiar, creo yo. Gracias. Fuertes aplausos para nuestro expositor y nuestra panelista. Seguidamente invitamos al señor doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, para realizar la entrega y reconocimiento a nuestro distinguido ponente. Fuertes aplausos para él, por favor. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. En nombre de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, me honro en hacer la entrega de este presente por su disertación el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Gracias. Doctor, me mira acá, por favor. Doctora Mercedes, ¿nos acompaña también con una foto con usted? Despedimos a nuestro expositor y a nuestra autoridad con fuertes aplausos, por favor.